La chica que ves en pantalla es Fátima, una menor de solo 13 años de edad, que es víctima del peor bullying imaginable por parte de sus pares. Una situación que la ha hecho vivir un infierno y sufrir constantemente. Y aunque llora como método de liberar sus emociones, nunca imaginó que su vida cambiaría de forma trágica a raíz del mismo problema. La causa de su martirio es tan insensata que cuesta creer que es cierta. Fátima es violentada única y exclusivamente por su amor al K-pop. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Evelyn Aleaida, que me escribió gracias. A ti, Evelyn, gracias por tu apoyo, lo aprecio bastante. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un fuerte abrazo y un beso inmenso. También quiero agradecer a Gabriela González, que me escribió gracias. A ti por verme, de verdad lo aprecio mucho. Te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. Cuídate bastante. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la peor anécdota que recuerdas de tu etapa como estudiante? Déjame tu respuesta o anécdota en la caja de comentarios. La señorita Fátima fue una joven estudiante de secundaria, una alumna prodigiosa con un promedio académico sobresaliente y una personalidad gentil y dulce. Así la describían sus docentes y compañeros del colegio, aunque algunas personas no la consideraban tan simpática, rechazándola mezquinamente, no por su forma de ser o actitudes molestas, sino por sus gustos y preferencias musicales, como si escuchar algo diferente nos hiciera criminales o parias, sufriendo el martirio de la crueldad infantil. El acoso constante y las afrentas que la mujer recibía tal vez eran por un trasfondo de envidia, ya que la joven Fátima nunca tuvo miedo de mostrarse como era, de expresar sus gustos personales y preferencias culturales, de disfrutar al máximo de la música alternativa y contemporánea. La señorita Fátima, con 13 años de edad, cursaba los primeros grados de la secundaria, cumplía su jornada escolar el día 4 de febrero de 2025, compareciendo en el liceo como lo hacía habitualmente, un día de clases normal. No obstante, sin revelar la información exacta, la dirección de la secundaria 236 en la alcaldía Iztapalapa, conforme avanzaba la mañana, se comunicaron con los acudientes de la señorita Fátima, informando una terrible calamidad que habría sucedido con la menor de edad, lesionándose severamente en varias partes de su cuerpo, con huesos rotos, laceraciones y raspaduras. La chica fue remitida de urgencias en el hospital y posteriormente hospitalizada por varios días, mientras sus padres, desesperados y conmocionados ante el siniestro, pedían explicaciones claras a la institución educativa, enterándose informalmente, a través de rumores de los compañeros y estudiantes de la escuela, que existía un grupo de jóvenes en especial quienes no querían a Fátima y tal vez podían estar involucrados con el aparatoso accidente. Habían reportes previos de acoso estudiantil y de malos tratos contra la joven Fátima, antecedentes de bullying o matoneo, una constante afrenta y humillación a la que la menor de edad era sometida. Presuntamente, varios estudiantes disfrutaban de hacer sufrir a la escolar, haciéndole bromas pesadas y difundiendo rumores malintencionados sobre ella en internet, por lo que supuestamente pudo haber sido empujada desde el tercer piso de su escuela por alguien dentro del liceo, posiblemente un compañero de su misma clase. La noticia se difundió rápidamente en horas de la tarde y se hizo viral en México y otros países latinos, generando serios debates sobre el fenómeno del bullying a nivel internacional y cómo se manifiesta con las nuevas culturas urbanas y ritmos emergentes en estas generaciones, generando discordias y malos ambientes en las instituciones educativas dóciles a la intolerancia. El padre de la pequeña herida, el señor Juan Zavala, interpuso formalmente ante la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes una denuncia apenas unos días después en contra de un grupo de compañeros de Fátima, quienes previamente habían sido reportados como los agresores.
los cuales se mantienen en anonimato por ser menores de edad, ya que sus vidas podrían estar en riesgo si se difunden sus identidades pertinentes. Efectivamente, había un conjunto de jóvenes problemáticos en el colegio con quienes Fátima reñía bastante, discutiendo frecuentemente, pues a ellos no les agradaba su estilo asiático, sintiendo fastidio por su esencia y sus gustos alrededor de la cultura surcoreana. La joven Fátima era una gran admiradora del género musical reconocido como K-pop y la cultura asiática en general, algo que por alguna razón irritaba mucho a aquella cuadrilla de estudiantes conflictivos quienes se dedicaron a fastidiar a la estudiante, a humillarla por sus gustos estéticos y hacerla sentir inferior solo por ser diferente a ellos, haciendo de su día a día un completo infierno. Tan grave era el asunto que previo al mortal accidente la familia de la joven víctima ya había interpuesto varias acciones, principalmente ante el colegio y posteriormente a través de una denuncia contra los jóvenes delincuentes desde el 13 de diciembre del año anterior, es decir 2024, pues la menor de edad no solo recibía agravios verbales e improperios, también era víctima de violencia física, siendo golpeada por estos compañeros indisciplinados, reportando en casa sus heridas. Ni siquiera en su hogar la estudiante podía estar tranquila, pues al prender la computadora notaba cómo sus redes sociales eran bombardeadas con memes y comentarios peyorativos, rumores y calumnias, como si realmente hubiera una campaña comprometida en su contra, encausada por los mismos estudiantes díscolos, quienes al ser menores de edad se mantienen en anónimo por completo. Efectivamente, según las declaraciones de la institución educativa donde sucedieron los hechos, los directivos y profesores declaran que previamente sí se tomaron acciones para controlar o menguar el problema de matoneo contra la señorita Fátima, habiendo penalizado a los agresores desde todas las posibilidades permitidas por el manual de convivencia escolar. Las acciones de los estudiantes intolerantes fueron reportadas y registradas en el prontuario escolar con varias anotaciones en su contra, habiéndolos también reportado ante sus padres y acudientes a través de reuniones, exposiciones, trabajos sociales, campañas pedagógicas y también compromisos escritos bajo juramento, los cuales, que si no se llegaran a cumplir, ni llegaban a practicarse en la realidad, pues finalmente, aunque existían este tipo de mecanismos, pues han demostrado una pésima tasa de efectividad. Pues para los estudiantes involucrados la autoridad no es algo importante y evidentemente a los docentes les faltó un mayor control sobre estos estudiantes, por tanto hacerles firmar observador o este tipo de circunstancias no solucionaba el problema. Varios de los presuntos involucrados desde el aula de clases tenían problemas serios acumulados con la institución educativa, derivados no solamente al irrespeto hacia sus maestros y compañeros, también a circunstancias más comprometedoras e ilegales como el consumo y la presunta venta de sustancias ilícitas dentro del panel educativo, entre otras situaciones graves como el porte de armas cortopunzantes, pues se supo que a una de las estudiantes se le decomisó una navaja en alguna ocasión puntual. Se reportó que la menor de edad, la señorita Fátima, había desarrollado síntomas de depresión, entre ellos un aislamiento producto del bullying, tristeza extrema y temor a salir de casa, manifestados estos problemas ante su familia y también ante los asesores psicológicos debido a las agresiones constantes que recibía en el colegio. Al terminar las vacaciones de fin de año, después del mes de diciembre, cerca del retorno escolar, la niña se resistió a volver a su escuela. Les insistió a sus padres para que la retiraran del liceo o, en su defecto, la cambiaran de lugar, ya que no quería ir a estudiar, tenía temor de repetir su pesadilla en el nuevo año. A pesar de estas declaraciones, la familia de la joven víctima insiste en que el centro educativo no hizo nada al respecto con la situación de su hija, planteando soluciones superficiales
y una falta de verdadero compromiso ante la situación. Si bien las pericias han adelantado que muy probablemente el hecho se trató de un accidente y no de un intento de homicidio, los acudientes de la señorita Fátima y algunos de sus amigos cercanos insisten en que lo que sucedió en verdad fue que la mujer fue empujada por alguien más. Una broma muy pesada que se salió tajantemente de control, aunque no hay pruebas verídicas que confirmen eso. No hicieron nada y ahora se quieren deslindar. Ya nos quieren hacer parecer como que somos victimarios, aseguró Juan Zavala. La Secretaría de las Mujeres en México también se ha proclamado al respecto. Han manifestado a través de un comunicado público su inconformidad con los hechos, denunciando nuevamente otro caso de violencia contra la mujer, en este caso contra una menor de edad y en un contexto escolar, una estudiante que fue injustamente rechazada y humillada por manifestar sus gustos y preferencias, proclamando su solidaridad con la familia y los afectados. Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Educación Pública para implementar protocolos contra el maltrato, la violencia íntima y construir espacios libres de violencia en las escuelas. Comunicado de la Secretaría de las Mujeres, pues dijo esto. Probablemente la manzana de la discordia que desató todo el caos relacionado con Fátima estaba vinculada a un género musical en particular llamado K-pop, música popular coreana, específicamente de Corea del Sur, un estilo emergente en los años 90 aproximadamente, con influencias musicales del pop, el rap, el rock y entre otros. A inicios del siglo XXI la tendencia musical se volvió mundialmente conocida, trascendiendo a una cultura urbana, a una subcultura atractiva para los adolescentes, quienes se reúnen en torno a conciertos y a reuniones para compartir gustos musicales debido a la influencia del internet y a su propagación mediática. La subcultura rápidamente abarcó y conquistó el corazón de millones de espectadores a nivel mundial, comprendiendo otras tendencias artísticas como la televisión o la moda, volviéndose prácticamente un estilo multitudinariamente conocido, con artistas que llenan estadios, que figuran en revistas como modelos de belleza contemporánea, desde luego, y hasta con novelas o culebrones emitidos por televisión internacional. Esto es finalmente entretenimiento. Y la Embajada de Corea del Sur en México también se ha manifestado en solidaridad con la menor de edad involucrada, expresando públicamente las indulgencias por lo sucedido, condenando la agresión y el sufrimiento al que fue sometida la pequeña Fátima. Desde la embajada insisten en que los valores que promueve el K-pop son sobre la inclusión, los sentimientos y la diversidad, algo que muchos artistas coreanos han manifestado explícitamente a través de sus líricas. Reprobamos cualquier agresión física, verbal, psicológica o cibernética que jóvenes sufran por sus aficiones a Corea. Esto lo publicó la embajada. El caso también ha generado escozor en los seguidores y amantes de la subcultura del K-pop en México, desde fanáticos de grupos musicales como quienes ven los programas en televisión, que son como novelas conocidas como K-dramas y que, por cierto, son muy populares. Ser fan no es un crimen, tu odio sí, aseguran algunos miembros de la emergente tribu urbana. Según informa el señor Juan Zavala, padre de la menor de edad afligida, la joven se encuentra en grave estado de salud, internada en un hospital con múltiples fracturas en su cuerpo, especialmente afligida en la zona de la pelvis y la cadera, las cuales tuvieron que ser reconstruidas totalmente a través de intervención quirúrgica, fijando clavos a los huesos, aferrándolos con placas de acero inoxidable y tensores dirigidos hacia la columna vertebral. Por otra parte, las pericias e investigaciones de la policía continúan, pues aún hay muchos interrogantes al respecto de lo sucedido, por lo que tanto la Fiscalía de la capital como la Secretaría de Educación Pública
han abierto investigaciones formales luego de más de 13 días desde el momento de los hechos, aclarando rumores, desmintiendo chismes e indagando sobre la posibilidad de que el accidente efectivamente fuera provocado, aunque no es algo confirmado hasta esta publicación y sigue siendo una teoría. Según estadísticas recientes, aproximadamente el 28% de los estudiantes en México, lo que equivale aproximadamente a cerca de 3 millones de niños y niñas, han sido víctimas directas o han tenido experiencias muy incómodas o traumáticas con el fenómeno del bullying o el cyberbullying o el matoneo, tolerando bromas pesadas, malos tratos verbales, humillaciones, afrentas, hasta incluso afectaciones físicas, aguantando palizas y golpes en su entorno escolar, como si en lugar de ser una escuela se tratara de una cárcel. La violencia escolar es una forma de violencia estructural que debe abordarse desde la corresponsabilidad de las instituciones educativas, las familias y las autoridades de protección infantil. Esto lo dijo Juan Martín Pérez, que era el coordinador, o es mejor, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia. El acoso escolar y la violencia estudiantil son un reflejo de la sociedad humana, una manifestación de nuestras conductas más primarias, las cuales son precisamente corregidas para formar sujetos sociales, para que los estudiantes al salir del colegio no vayan directamente hacia la cárcel o hacia el cementerio. Muchas de estas conductas coercitivas y abusivas son secuelas de una gran violencia y de un legado cultural que ha sido contaminado, donde la tolerancia no es respetada y la diferencia es brutalmente castigada, únicamente por existir. Por otro lado, el maltrato a nivel doméstico, los tratos en casa con sus familiares y parientes, las condiciones de vida de los estudiantes, sus relaciones intrafamiliares y su crianza en casa influyen demasiado en la estabilidad mental y también en el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes, por lo que muchas veces ellos únicamente replican las mismas conductas que han vivido en casa, siendo estudiantes conflictivos, reflejo de entornos complicados, de relaciones tóxicas o con serios problemas de control, respeto y autoridad. Probablemente también de una gran falta de afecto en casa. Todos los niños que agreden con violencia en sus contextos tienen también violencia, son gritos de ayuda y auxilio. Esto lo afirmó Juan Martín Pérez, que es el coordinador de la organización que les mencioné anteriormente. En el año 2023, por ejemplo, fueron reportados más de 20.500 personas. Todos estos casos de menores de edad que fueron remitidos a hospitales por circunstancias relacionadas a la violencia intrafamiliar, a golpes, abusos, casos de estupro y castigos severos o sobredimensionados sucedidos al interior de casa, propiciados por algún pariente cercano, un aumento preocupante en las cifras desde el año 2010 con casi que un 590% de más casos que hace 5 años atrás. La violencia estructural contra la niñez no es un problema individual ni exclusivo del ámbito escolar. Es urgente que las autoridades adopten políticas integrales de prevención y protección en todos los espacios en los que niñas, niños y adolescentes desarrollen su vida. Esto nuevamente por parte del director de Redes Tejiendo Infancia. Y antes de irme, sí creo yo importante extender mis comentarios y apreciaciones personales, porque logro entender de alguna medida puntual a la señorita Fátima. Yo soy seguidor de, pues lo pueden notar, de la cultura 80s, del hard rock o popularmente llamado del glam. Y normalmente la diferencia carga con un peso social importante que lastima, y es justamente que no te aceptamos porque te ves diferente, te vistes diferente, y eso lo único que hace es degradar y deconstruir la noción de sociedad que todos queremos. Por tanto, ¿qué quiero llegar a decir? Hay personas, hay un rubro muy pequeño, pero los hay, que me ven, que tienen 13 a 17 años. Si tú estás dentro de esas edades, déjame decirte que sigas trabajando en tu personalidad y que por nada en el mundo termines dándole el beneplácito a los demás de decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque francamente lo lamentarás en tu etapa de adulto. Entonces, pese a que es contraproducente, desarrolla tu personalidad según tus antojos y gustos. Ahora bien, si las personas que están viendo este final de reflexión son padres de familia, como lo mencionábamos anteriormente,
es importante que tu hijo vea en casa, uno, que el valor de respeto es lo que más tiene que primar, por tanto, ese valor lo tiene que extender a todos los lados de su vida. Si ve a una persona muy tatuada, tiene que respetar. Si ve a una persona transgénero, tiene que respetar. Si ve a una persona diferente, tiene que respetar y entender que ellos también son parte de la sociedad y que no son menos y tampoco son más. Por tanto, esto de la educación no recae únicamente en los docentes, porque pareciera fácil señalar, los docentes son los culpables. Los padres también son culpables de no mostrarles una plataforma de respeto, amor, confianza y comunicación a sus hijos. Y ellos van a los colegios y hacen lo que quieren porque nunca han entendido el concepto de la autoridad. Porque uno se pone a averiguar y no es que los padres nunca están, él está solo. Entonces eso deforma el comportamiento de nuestros hijos y nos puede llevar a casos tan lamentables como el de hoy. Una muchacha de solo 13 años que ahora tiene clavos en su cadera. Y alguien mira, bueno, y si no fue por eso, pero independientemente, sí ha desarrollado depresión por eso. Entonces, entendamos la gravedad del asunto y seamos de alguna manera responsables con nuestros roles de paternidad. Es lo único. Amar es la solución de todo. Suena sencillo, pero en práctica tal vez no lo sea porque nunca lo ponemos en práctica. Hasta aquí llega el video, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram, Test Misterios, para que veas mi vida personal. Si no te interesa, no te preocupes, puedes seguirme a Soy Test Misterios en Instagram, donde verás más casos de True Crime, o en TikTok, Test Misterios, donde también verás casos de True Crime. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, y que tú y yo nos vemos en el próximo